Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esta grabación ha sido realizada para Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Fue grabada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México, el día jueves 14 de agosto del 2025. En voz de Eduardo Tejeda. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el Nazareno, en el nombre de Jesús el Viviente, en el nombre de aquel que tiene peso, en el nombre de aquel que energéticamente su nombre, su simbología, su historia, su contexto, su representación, lo que en nuestro subconsciente de él tenemos, tiene peso. En el nombre de Jesús, yo hablo, yo oro de ti, Señor. En esta mañana me acuerdo a ti, Señor. En esta mañana yo oro a ti, Señor. Contigo, Señor, en esta mañana yo converso. Gracias por la vida. Gracias por permitirme abrir los ojos este día. Gracias por permitirme escuchar este día. Gracias por tu provisión. Gracias por la salud. Gracias por la benevolencia. Gracias, querido Dios, por ese ruido de background que recién comenzó. Cuando comienzo yo mi oración, comenzó ese ruido desagradable de algún herrero, de algún trabajador. Querido Dios, bendigo tu nombre por eso, porque significa que estoy cuerdo, significa que estoy sano, significa que estoy alerta, significa que estoy atento, significa que pienso, significa que tengo actividad neuronal en mi cerebro. Dios Todopoderoso, que me limpias con la sangre preciosa de Cristo en todo tiempo. Públicamente yo confieso que no soy digno de ti, que no soy digno de ti, pero tengo un compromiso y me arrepiento. Sé que soy pecador, sé que no soy perfecto, sé que tengo mis debilidades, sé que tengo mis conflictos, sé que tengo mucho por mejorar, mucho por hacer, mucho por comprender, mucho por avanzar, mucho por aprender, mucho por desaprender. Lo sé, lo reconozco, querido Dios, pero no puedo evitar yo tu resiliencia en mí. Para eso me has preparado todo este tiempo. Para eso precisamente me has preparado todos estos años, todo este tiempo, para no darme por vencido, para no caer, para no desanimarme, para rápidamente reincorporarme. Pues ellos, los del sistema religioso, dicen que tú los perdonas. Con más razón a mí me perdonas. Después de mi equivocación, después de mi error, después de mi falta, después de lo hablado previamente que hay en mi corazón. Espero en ti y en tu gran amor. Espero en ti y en tu misericordia, que me favorece a toda hora. Pues al intentar querer hacer las cosas yo, no llega la hora, se complican las cosas, me desconcentro, me distraigo, cometo errores en aquella hora. Señor, en ti espero y tu palabra dice que el que espera en ti no se avergüenza, no tiene por qué. El que en ti espera, el que en ti y a ti un encuentro anhela. Para muchos de nosotros eres todo lo que tenemos. Y es verdad, Señor, para muchos de nosotros eres todo lo que tenemos. Quizás después de todo, si somos levitas, de todos modos, pues en este mundo nada tenemos y de ti grandemente dependemos. Señor, dirígenos con tu Espíritu Santo
Como dijo aquella irreverente en su libro incongruente, líbranos del mal, copiándolo descaradamente de tu palabra la Biblia, escrita ya previamente. Le llegó como 2000 años tarde la piratería, el deseo de copiarla, de tragar, de vender sus libros en la librería. Ten misericordia de esas miserables vidas que lucran con tu palabra y de ellas se benefician. No les ha amanecido, no les ha llegado la ley, van con prisa. Los vas a juzgar por lucrar con tu palabra y no leerla, no entenderla, no comprenderla. Ellos siguen sucios y yo estaba sucio, pero este día amanecí limpio y perdonado en este nuevo día. Es que de eso se trata, de arrepentimiento ante ti, con el conocimiento correcto que otorga tu palabra. No es quien es más bueno, más perfecto, sino el nivel del arrepentimiento. Es el detalle. El arrepentimiento es el secreto a voces, el secreto eterno. Dios Todopoderoso, amanezco. De ti me acuerdo en este momento, oro a ti, pues todo lo mucho poco que tengo es gracias a ti, mi Dios, mi Rey, de allá, de aquí. Eres el que me viste, el que me provee, el que puso café en mi taza esta mañana y pondrá esta tarde la comida, la botana. Eres tú el que me otorga la salud mental necesaria de continuar en la vida, en la existencia, de todas formas, sin detener la marcha. Eres el que cierra puertas y ventanas y abres más puertas y más ventanas. Cierro los ojos por la noche con añoranza, con la firme y bendita esperanza de lograr la oración la siguiente mañana. Es que yo no soy cantante y tampoco soy poeta en ninguna parte, pero tú eres digno y esto me sale del corazón. Genuinamente no lo puedo detener, es parte de mi oración. Querido Dios, me lavas con tu sangre preciosa y yo te adoro a ti. Mis lágrimas a tus pies, aunque me juzguen en todas partes. Qué hipócritas, los sordos no saben escuchar y no quieren juzgarme a mí. Se atreven esos cobardes a cada instante. Han de ser perfectos, han de estar limpios ante el Eterno. Nadie los conoce, son anónimos en este tiempo. Mira que juzgarme a mí, yo su reflejo. Mira que juzgarme a mí, siendo yo su espejo. Mira que juzgarme a mí en este tiempo. Sordos y ciegos bastardos me juzgan en este tiempo. Fingen demencia por incongruencia y reverencia. No quieren tu palabra abordar. Reciban su recompensa. Desde el fondo de mi alma, desde mis vísceras y entrañas, bendigo yo al Dios del cielo y a Eduardo Tejeda en este tiempo, el que aumenta mi vibración en todo momento, el que aumenta mi energía, nuevas alas me da como el águila para volar alto en este tiempo, el que me rejuvenece como el águila todo el tiempo, el que hermosea y relaja mi rostro,
constantemente en este momento. Alzo mi voz como trompeta, se expande mi pecho, él incrementa mis lomos, ensancha mis lomos, abre mis cortinas, incrementa mi poder, me hace él todo el tiempo. Poco a poco va distribuyendo en mí su evangelio. Poco a poco me va canalizando, transfiriendo, entregando a mi ser su evangelio. Poco a poco me va delegando el evangelio. Es que confía en mí el Señor. Por esto, a pesar de ser yo un pecador, a pesar yo de cometer error, a pesar de ser un hombre en toda la expresión, el Señor es bueno conmigo y me confía el Evangelio y a este ministerio en este tiempo. Importa más su aprobación. Vale la pena enfrentar esto que sucedió. Capítulos de regresión, recapitulaciones regresionales en este tiempo, con el firme objetivo de obtener dilatación espiritual y desinflamación corporal en este tiempo. Gracias al Eterno por esto que hace en mí es bueno, también lo puede hacer en ti. Humíllate a Él en este momento. Nada de gloria aquí, ni a ti ni a mí, sino al Rey de allá y de aquí. Jesús el Nazareno, el que resucitó y vivo está allá y aquí. Él puso mi taza de café esta mañana llena y plena. Él es mi proveedor en esta y todas las tierras. Me dirige con su Espíritu Santo en esta y todas las tierras. Su sabiduría es mi hermana, su inteligencia mi parienta. Ya ves que ahora tenemos presidenta que dice comandanta y soldada, estudianta, y ella no es santa. Entonces la inteligencia es mi parienta en esta tierra. Señor Creador, ten misericordia de nuestro español, que vino una mujer a alterar la lengua temporalmente en esta tierra. Perdona tú mi español, es que nos programan, querido Dios, pero tú entendiste el mensaje, pues tú eres el sabio en todo tiempo, a cada instante. Tú eres el gobernante, el comandante, el maestro de los estudiantes. Me has hecho a mi soldado del reino de los cielos. Tu inteligencia, mi pariente, a cada instante. Tu mesura, tu templanza, tu calma, tu elocuencia, tu congruencia, tu prudencia, tu benevolencia, son parte de mi realidad. Se manifiesta en todo lugar, incluyendo esta tierra. Tu dicción, tu oratoria, el aprendizaje, son manifiestos a cada instante. Tengo alta comprensión a la hora de leer, yo soy lector. El conocimiento de los libros, lo comprendo, lo entiendo, lo disfruto, lo digiero y además lo atraigo a mi ser y a mi cuerpo. Hago uso de mi intuición y de mi vista extraocular. En mí se verán manifiestos los resultados de esto que Jacobo Greenberg descubrió para la humanidad.
En mí su conocimiento manifiesto se verá, pues atrayendo todo lo bueno, construyendo mi realidad, yo altero este campo cuántico, esta latiz, esta red subyacente, congruente y perfecta, la modifico a partir de este instante, gracias a Greenberg y al conocimiento que él puso fácil en las páginas de un libro. En estima es su memoria, su legado. Bendito Jacobo Greenberg siempre es. Pones mi frente como pedernal de diamantes, Señor. Me ciñes con los lomos de la verdad, me vistes con la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación. Apresto el evangelio en los pies listo para ser predicado, el escudo de la fe con el que se apagan los dardos de fuego del maligno, la espada del Espíritu que es tu palabra santa, Señor, orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu, a fin de permanecer firmes frente a las acechanzas del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres mi neuroplasticidad, tú eres mi neurotransmisor, todo está bien, todo está en control. Poderoso es mi diálogo interior, poderosa es mi respiración. Todo está bien, todo está en control. Las cosas están bien. Todo está en armonía, en equilibrio, en balance. Todo está en tiempo, todo está bien, todo está en control. El Espíritu Santo me dirige. Los ángeles del Señor ayudan, colaboran sinérgicamente. El arcángel Miguel, mi guardaespaldas, él es. Miguel me cuida, Miguel es mi guardaespaldas, me protege, él desenvaina su espada, alterca con Satanás y otros demonios, los somete, la victoria el Creador le da. Y si se complica, los reprende en el nombre del Señor, el cielo siempre vencerá. Declaro tu sangre preciosa. Querido Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús, tu sangre preciosa declarada sobre esta casa, tu sangre preciosa declarada sobre Eduardo Tejeda, sobre los Eduardos Tejeda. Bendigo a mis generaciones. Los que salen de Abraham, benditos sean. Bendigo a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos. Bendigo a los tataranietos de mis tataranietos. Todos los que salgan de Abraham, benditos son, benditos sean. En el nombre de Jesús, hecho está, hecho es. Tengo plena seguridad, mi Dios, de que conmigo conversas, conmigo hablas, que me escuchas mis palabras. Pues esto no se basa en lenguas, idiomas. No es hebreo, no es inglés, no es latín, no es griego, no es español, no es portugués, no es francés, no es árabe. Tú escuchas el corazón y sientes las palabras. Tú recibes mi pensamiento, lo que hay en mi alma, a pesar de tener oscuridad, conflictos, sombras, traumas, situaciones pendientes. Tú me amas. A pesar de ser neurodivergente, tú me amas, tú me aceptas, me generas calma. A pesar de mis pecados, algo bueno sale de mi boca, de mi alma. Entonces tu evangelio es efectivo, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres el perfecto de las almas. Entonces tú eres bueno y yo no. Por eso aquí me aferro al evangelio. Por eso sentado estoy aquí grabando esto para mí, para ti. De tu evangelio me aferro. Hecho es, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria sea al Dios altísimo, al Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Jesús de Nazaret, Jesús el viviente, Jesús el Nazareno, Jesús el Señor, Jesús el resucitado de entre los muertos. Jesucristo es el Señor. Decía el Señor Jesús en un arranque de ira santa, digámoslo de esa manera, ustedes también váyanse. Ustedes también váyanse. Le dijeron los discípulos, y no recuerdo cuál de todos.
pero eran los discípulos. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Escúchame bien lo que te voy a decir. Más que la ubicación exacta de los versículos bíblicos en la Biblia, lo que requieres, lo que Dios quiere de ti, es que tengas en tu subconsciente, en tu inconsciente, en el corazón, en el pensamiento, la palabra disponible cuando la requieres. Aléjate de la gente exagerada, exigente, que te quieren obligar y forzar a su religiosidad, condicionando tu veracidad en Cristo, tu conexión con Cristo, poniendo en duda cobardemente, satánicamente, si tienes una relación con Dios o no. ¿A ellos qué? Saber la ubicación exacta de un versículo bíblico en la Biblia no representa santidad y tampoco conocimiento del Dios verdadero. Aléjate de ellos. A lo que voy con todo esto es que tu debilidad, tu pecado, tu prueba, tu conflicto, tu trauma, tu sombra, un concepto de la psicología reciente relativamente, ¿verdad? Estamos hablando de Carl Jung hace unos 50 años. Pero si vas más para atrás buscando conceptología relacionada con el término sombra, llegas, yo creo que hasta Hermes, quizás. Todos los filósofos, desde Sócrates hasta el estoicismo clásico, antiguo, y el moderno también, aunque el estoicismo moderno tiene mucha tonalidad narcisista. No es el mismo narcisismo clásico, antiguo, de Epícteto, de Marco Aurelio, de Séneca. Pero en el caso de que sea lo que sea, tu pecado, tu sombra, tu debilidad, tu trauma, tu conflicto, tu proceso, incluso necedad, algo que te cueste modificar, aceptar, reconocer, y además de presentar resistencia, hagas lo contrario, contradigas la obediencia y cosas similares, en el caso de que estés buscando de Dios o no, pero de todas formas identifiques, localices en tu corazón tintes sombríos, oscuridad, tonalidades grises, comprometedoras. Eres el candidato perfecto, perfecta para Dios y su gloria. De eso se trata. El hecho de que yo me equivoque, el hecho de que yo peque, no me asigna ninguna validación para ir con mi pecado a la droga, para ir con mis debilidades al alcohol, para ir con mis traumas a ejercer violencia allá afuera, para ir con mi sombra y contaminar la atmósfera, la existencia de otras almas, de otras personas. No me otorga a mí derecho, ni civil, ni social, ni personal, de hacer lo que se me dé, como dice México y medio, ¿verdad? Mi reverenda gana no es mi validación, no es una validación para hacer lo que yo quiero. Si caes, si pecas, escúchame bien, si ves pornografía, si te masturbas, si fornicaste, si maldijiste, si malpensaste, si malvibraste, si retaste, si fuiste arrogante, soberbio con las autoridades civiles, con los aparatos de control social, las autoridades policíacas, que como toda institución humana tiene luz y tiene oscuridad, pero son necesarias. Si comprometiste tu alma, si adulteraste, si engañaste, si robaste, si tomaste de lo ajeno, si a Dios blasfemaste, si te ensoberbeciste, si estás cautivo pensando que vales de acuerdo a lo que tienes en la cuenta de débito, en el banco, si tú mismo, si tú misma has notado que con el paso de los años cada vez hablas más de dinero, más de carros, más de autos, más de casas, más de ropa, más de tenis, más de comida, más de los logros humanos que puedan sucederte en tu existencia, entonces te estás dando cuenta que tu existencia es vana. Cualquiera que sea de los casos anteriores, panoramas, conceptos que estoy mencionándote, corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo. Mira, tú no tienes ninguna necesidad ni ninguna responsabilidad ministerial, a menos de que lo tengas, ¿ves? Si tienes un ministerio de divulgación, de comunicación del Evangelio, de predicación del Evangelio, tienes que testificar
del proceso de Cristo en ti, de su sanidad en ti, de su restauración, de su perdón. Te guste o no, tienes que hablar de ello. Y más si tu ministerio y tú tiene tintes proféticos, no deberías de estar callado, tendrías que estar hablando de tus pecados y de cómo Dios te está sanando, te está restaurando, te está perdonando, te está limpiando con su sangre preciosa. No deberías de estar callado, callada como los de la iglesia de la esquina, hermano, hermana. Si no tienes un ministerio, ¿verdad?, de divulgación relacionado con el Evangelio, entonces llevas más ventaja, amigo, amiga, hermano, hermana, porque le declaras tus pecados al Dios eterno en el nombre de Jesús, te confiesas con Él en oración, en una conversación, en una meditación energética, almática, del corazón, de la mente, con palabras, o escribiendo en papel, con bolígrafo, lápiz, en una plana, en tu diario, en un cuaderno, grabando un audio, una oración sincera, genuina, o simplemente a la antigua, de rodillas, con las manos abiertas y diciéndole: amado Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Y Dios se encargará de recibir tu oración, de perdonarte, de justificarte, de regenerarte, de restaurarte, de sanarte, de limpiarte y de reincorporarte al sistema efectivamente. Él lo hace mayormente que las cárceles o programas sociales, porque Él creó a la humanidad. Cualquiera que sea tu debilidad o tu pecado, corre a los pies de Cristo. No tomes tus pecados como pretexto para hacer lo que quieres. No puedes, no debes, y no te recomiendo que lo hagas porque va a ser peor. En psicoanálisis, psicólogos, psiquiatras, que es muy difícil encontrar gente capacitada en ese ramo actualmente, porque no saben hablar con los pacientes. Estudian 4 años y no saben reaccionar, no saben escuchar, no saben lidiar con pacientes con traumas pesados y cosas complicadas. Andan solamente tras de la moda y del varo, del dinero. Por eso estudia mucha gente psicología y psiquiatría. Porque ven a Jordan Peterson ya realizando una conferencia, ¿sí?, en Portugal, en Nueva York, en Canadá, en España. Lo ven ya realizando podcast y vistiendo agradablemente, y cómo se expresa abiertamente y mezcla teología con filosofía, cosmovisión, ciencia, la mente, neurología, comportamiento, satanismo, marxismo. Hace esa mezcla única y agradable y creen que ya ese es el destino de ellos. Estás bien equivocado, bien equivocada. Como toda profesión, para llegar a esas esferas de gloria, hay que pasar por un adiestramiento y por un proceso de abandonar tu ego. Médicos, psicólogos, psiquiatras, químicos, biólogos, geólogos, arqueólogos, chefs, cocineros, gerencias de hotelería, tienen que pasar por el campo minado primero, tienen que pasar por el trabajo duro para aprender todo el contexto, todo el conocimiento. Normalmente así sería, ¿verdad? Pero sabemos que muchas industrias de la tierra están jodidas actualmente. Y una de ellas es la hotelería. La gente incorrecta llega a las posiciones incorrectas, laboralmente hablando, y no tienen una idea de lo que trata el trabajo. Eso sucede también en psicoanálisis, psicólogos, psiquiatras. Por eso digo, con toda argumentación correcta y visible, ni modo que digas que no hay psicólogos ni psiquiatras nobles, dignos, que puedan confrontarte y llevarte a un trabajo de sanación, con excepción, ¿verdad? El doctor Manuel Sanz, español, divulga mucho acerca del ego y la supraconciencia. El doctor José Luis Marín, él es especialista en formación psicoterapéutica, es decir, capacita psicólogos y psiquiatras, con excepción de ellos. Jordan Peterson, obviamente. Zizek, europeo, creo que es de tierras balcanas, pero no recuerdo yo de qué país es. No sé si es checo o eslovaco. Eh, y habrá excepciones, ¿no?, en tu localidad en las cuales hay psicólogos, psiquiatras nobles, dignos de vocación, bueno. Pero hasta este momento son contados, y muchos te hacen cita para la siguiente semana nomás para garantizar su ingreso semanal. Porque cuando tú les cancelas,
no te contestan el WhatsApp, se ensoberbecen, se comienzan a comportar como lo que verdaderamente son, gente arrogante. Las consultas no son económicas, no son accesibles para toda la humanidad. Al menos en Chihuahua, la consulta promedio, en, en, en consulta de psicólogos, psiquiatras, en su casa, ¿no? Que ponen su consultorio ahí o algo más accesible es de 400 a 600 pesos. Hospital Los Ángeles, Star Médica u otros grandes hospitales con muchos tipos de servicios, más de 1,000 pesos la consulta psicológica, psiquiátrica. Entonces, he ahí el detalle, la importancia de saber que el panorama de psicología, de psiquiatría, está bajo, está deplorable en cuanto a calidad, principalmente en sus representantes, en sus psicólogos y psiquiatras. De eso Dios se hace cargo en su momento, pondrá a las personas correctas, trayendo una renovación, un avivamiento a todas las esferas de influencia de la tierra. Próximamente tus ojos lo verán, tus oídos lo escucharán, desde la medicina, la psiquiatría, psicología, hasta la hotelería. Muchas cabezas van a rodar. Y muchos de los que están escuchando esto van a ser elevados, van a ser ascendidos por el Dios del cielo a posiciones en las cuales deben estar, porque Dios está al tanto de sus procesos. Tú nomás llévatela bien con Dios, encárgate de estar bien con Dios, continúa tu proceso, tu preparación, tu formación experimental, práctica, en lo laboral y de la vida, junto con el estudio, el conocimiento, ya sea universitario o extrauniversitario, porque hay gente que se desarrolla más laboralmente, y Dios se encargará del resto. Él los quitará y a ti te pondrá. Tú no te preocupes, solo llévatela bien con Él. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el lugar en el cual he estado realizando esta serie de grabaciones, hablando de distintos temas, ha estado nublado desde el día de ayer, desde antier más bien, por la tarde, el martes por la tarde comenzó a nublarse y ha estado lloviznando en partes. Y fíjate cómo son las cosas. El calor en Chihuahua es seco, es un calor fuerte. En el lugar en el que habito no hay aire acondicionado. Es la casa de mi papá, de mi padre biológico, porque tenemos un padre espiritual, el cual está en los cielos, simbólicamente, pero es omnipresente, está en todos lados, en todo lugar. Y no hay aire acondicionado. Entonces, la adaptación, aún viniendo de Tulum, Quintana Roo, a este lugar también caliente, pero distinto calor, fue difícil. Compré un aire acondicionado portátil a través de una conocida página. Llegó el mismo día, durante las mismas horas que nublado se puso, que el nublado en Chihuahua comenzó. No hay necesidad de encender ventiladores ni aires acondicionados desde hace 2 días. Quizás después sí, quizás no, pero este tipo de sincronicidades climatológicas, este tipo de señales celestiales en lo terrenal, las realiza Dios para entregarte información. A mí lo que me dijo es, yo soy tu proveedor. ¿Quieres fresco? ¿Quieres aire? ¿Quieres sombra? Yo te la doy. Yo se la di a Jonás. Y debes de entender que toda comodidad en tu vida puede cambiar, puede ser modificada. Dios la puede modificar. Como le quitó la sombra a Jonás cuando se echó a perder la planta que le hacía sombra. He ahí la operación de el Señor. No significa que Él con sus manos, simbólicamente hablando, ¿verdad?, toque las cosas y sean modificadas, sino este tipo de textos y contextos te hablan de su operación, extraña operación. Prácticamente lo que te estoy diciendo es que Él coordina, Él ordena, Él decreta energéticamente desde el cielo y las cosas suceden. No significa que Él va a andar haciendo las cosas manualmente. A eso me refiero cuando digo que Dios hace las cosas. Hay una soberanía y una mega facultad creadora de desear las cosas, visualizar las cosas y manifestarlas físicamente en esta tierra de parte del Creador. Dios tiene una facultad de manifestación digna de su título, el Creador. Nosotros somos aprendices de esto mínimamente. Grandes manifestadores que descubrí, ¿verdad?, en estos años. Bueno, Joe Dispenza, Bob Proctor, Connie Méndez,
Louis Hay, claro que sí. Neville Goddard, Joseph Murphy, Eckhart Tolle. Y muchos de ellos tienen un patrón común. Todo lo relacionan con la Biblia. Todo está relacionado con la Biblia. Jesús y Pablo, el apóstol Pablo también. Seres de gran manifestación, con un poder de visualización, una facultad de visualizar mentalmente, idealmente, creativamente, al grado de manifestarlo corporal y terrenalmente. Jesús en sus evangelios, ¿verdad? Tiene un texto muy famoso que dice, pide creyendo que lo recibirás. Pide creyendo que ya lo recibiste. No creyendo que lo vas a recibir en el futuro, sino pide creyendo que ya lo recibiste en tiempo presente. ¿Suena fácil? A veces no lo es. El apóstol Pablo en alguna otra parte de sus cartas escribió, y creo que es en el libro de Romanos, él llama a las cosas que no son como si ya son. El mismo Hebreos 11.1, la versión inglesa, King James Version 1611, dice acerca de la fe substancial. Hebreos 11.1, la fe substancial que contiene algo, que la envuelve algo, que está compuesta de algo. Eso es sustancia, substancial. Todos los grandes manifestadores de la historia van a la Biblia por alguna razón. Y de eso se trata. Dios es el más grande manifestador que podemos conocer, creer, leer, saber, porque manifestó la salvación para ti, la salvación para mí, la salvación para la humanidad. Porque creemos que esto de la manifestación y las leyes metafísicas, la visualización, la ley de la asunción y otras, ley de la reversibilidad, ¿verdad? Si quiero tener algo, actúo como si ya lo tuviera y sucederá. La ley de la asunción me emociona lo que voy a tener antes de tenerlo y sucederá. Ley de la visualización, verlo en mi mente, armar la idea mentalmente, usando la imaginación detalladamente. Todas estas leyes habidas y por haber siempre han existido, pero como todo ser humano vano e inútil comparado con Dios y su conocimiento, tratamos de usar esas leyes metafísicas para nuestro beneficio corporal, carnal, financiero, económico, personal, y creemos que están íntimamente, permanentemente, incondicionalmente, únicamente relacionadas con lo positivo, con lo bienestar. Pero te puedo asegurar que en este tiempo hay mucha gente, hay muchas personas, jóvenes y viejas, y muchos van a morir y nunca lo van a saber, y nunca lo supieron, que pueden visualizar cosas negativas, pueden ser dones proféticos. Esa era la labor principal del profeta, según el Antiguo Testamento. La capacidad de visualizar. ¿Te has puesto a pensar qué es visualizar un juicio de Dios? Y has leído las reacciones, las palabras de Miqueas, por ejemplo. Mira lo que me has hecho ver, Dios. Los llantos de varios profetas al saber que aunque en el presente estaba sucediendo algo bien para el pueblo, más adelante los iban a someter. El profeta pensaba adelantado a su tiempo. El libro de Lamentaciones del profeta Jeremías es un llanto estremecedor desde inicio hasta el final. Visualizar negativamente o contrario a lo que se relaciona con metafísica espiritual y todas sus leyes es realidad, es algo real. Se puede visualizar un panorama, situaciones, noticias desagradables y no necesariamente y no permanentemente y no siempre es la voz del diablo o un demonio oprimiéndote. Puede ser tú mismo, tú misma, Dios a través de la intuición notificándote, va a suceder esto. Y también puede ser tu imaginación, porque el ser humano es una creación muy imaginativa. Siempre el cerebro sabemos que siempre está funcionando, incluso durmiendo. Los sueños confirman eso. Somos seres creadores. Dios es creador, nosotros somos creadores. Pero no significa, ¿verdad?, que todo lo que vamos a crear es dinero, salud, sexo, viajes, el estilo de vida que quiero.
La facultad de creación a través de leyes metafísicas espirituales, desde la ley de la reversibilidad hasta la ley de la asunción, la ley de la visualización, las leyes de la atracción, todas también tienen una antítesis, también tienen su hemisferio contrario, también tienen su izquierda. No todo esto va relacionado con dinero y éxito personal. También se puede ejercer metafísica espiritual contrariamente. De otra forma, ¿cómo explicas que en el ocultismo, en brujería, hechicería, en satanismo, en chamanismo y todo lo relacionado con ocultismo, ¿verdad? Existan charlatanes, pero también exista gente que puede manipular la materia. ¿Tú crees que alguien que paga 50,000 pesos, 100,000 pesos por un trabajo de brujería va a ir con un charlatán con esa cantidad de dinero? De ninguna manera. Esa gente ejerce un poder que no es de ellos. Y no es que sea de Dios, pero Dios lo gestiona. Depende de él darlo o no. Lo que trato de decirte es que Satanás, el diablo, y toda jerarquía demoníaca están sujetos a lo que determine el creador. Por eso el evangelista, el profeta, el comunicador del evangelio está por encima del brujo y del hechicero jerárquicamente. Te tienes que someter a lo que dice el profeta. Te tienes que someter a lo que dice el evangelista. Tú, brujo mayor de Catemaco, ¿verdad? Tú, brujo de Tepoztlán, tú, chamán de Tulum, tú, chamán yaqui, tú, chamán tarahumara de la Sierra Tarahumara, tú, chamán ancestral nativo americano, tú, sacerdote de vudú nigeriano, tú, sacerdote de vudú de Cuba, de Haití, de Puerto Rico, tú, santero babalao de Cancún, de Cuba, tú, satanista de Rumania, tú, satanista de Suiza, tú, tarotista de Ciudad de México, tú, brujo de Brasil, tú, cabalista de Israel, tú, sinagoga de Satanás, te tienes que someter a lo que dice el profeta, te tienes que someter a lo que dice el evangelista. Punto. Porque Dios es soberano. Nada sucede sin que Él diga sí o no. Entonces, claro que la metafísica espiritual existe. Existe porque tiene su factor humano también, ¿eh? En el ocultismo no es nada más de que el diablo haga todo. Igualmente, en el reino de los cielos, el evangelista, el predicador, el pastor, tiene que tener sustancialmente algo de Dios. Y eso Dios lo va otorgando y eso Dios lo va generando a través del entrenamiento, a través de los años, a través de la experiencia sensorial y extrasensorial, a través del camino del héroe, a través de la lectura, a través de la escritura, a través de la intuición, a través de ejercer el hábito de escuchar, a través de la palabra, de hablar, a través de aprender y a través de desaprender. Todo eso se va logrando como un entrenamiento. Entonces, no es que todo lo hace Dios directamente, no es que todo lo hace el diablo directamente. El factor humano es muy importante. El canal tiene que ser digno para ese poder, para esa responsabilidad. No estoy hablando a favor del ocultismo, obviamente no. Pero humanamente tengo el privilegio quizás de apreciar el factor humano que muchas veces pasa desapercibido. Mucha gente le da tanta gloria a ese infeliz de Satanás que se olvidan que también ellos contribuyen con el factor humano, a la experiencia, el contexto, el aprendizaje, los hábitos, el adiestramiento, la experiencia. Porque ¿quién ejerce el proceso? ¿Quién vive el proceso de entrenamiento? ¿Tú o Satanás? Tú. Él es un comerciante, él lucra, él es un usurpador. Siempre se va a beneficiar externamente, ajenamente del talento humano. Es como una de esas empresas de outsourcing. Y lo he dicho en otras grabaciones. Busqué trabajo aquí en Chihuahua y hay un pulpo gigante en la ciudad que
presume que controla todo el tema de capital humano o recursos humanos, reclutamiento en hotelería en esta ciudad. No te equivoques, con Satanás es igual, es un pulpo muy extenso, con muchos tentáculos, muchos brazos, muchas manos, pero no controla todo, igual que la élite del mundo. No controlan todo, no pueden controlarlo todo porque no son Dios. Así de fácil. Entonces, siempre Dios hará un camino en el desierto, siempre Dios encauzará ríos en la soledad. Siempre, 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 siempre. Él sí puede controlar todo. Y gracias a Dios encontré un trabajo. También en hotelería. Porque no pueden controlar todo. No pueden controlar todo, así de fácil. Ni el diablo ni Satanás puede hacer eso. Que por cierto, el diablo es su apodo, el acusador. Y Satanás es prácticamente su naturaleza, el que contiende con Dios, el adversario, pero no vence, como el nombre que le dio Dios a Jacob, que es Israel. Retomando lo que estaba diciendo acerca del aire acondicionado, no es que la compra haya sido vana del aire acondicionado, pero sí el mensaje de Dios es claro, pídeme a mí, pídeme. Porque no guié esa compra con una oración, fue una oración espontánea. ¿Cuántas veces compramos de esa manera? Imagínate si en nuestras compras estuviera la oración, Señor, puedo comprar esto, ¿crees que sea bueno comprar esto? ¿Es bueno que invierta mi dinero en esto? Creo que nos ahorraríamos mucho dinero, mucho dinero. Hay evidencia bíblica, hay respaldo bíblico acerca de la manipulación climatológica a través del factor humano de Dios en la tierra y a través de Dios directamente. Jesús es el más grande representante de esto. En Marcos 4:39 se levanta, reprende al viento y le dice al mar, cállate, enmudece. Y el texto concluye diciendo que el viento cesó y sucedió una grande bonanza, una gran calma. En Mateo 8 también está el mismo texto, pero más extenso, un poquito más. Es lo mismo, pero viene un cuestionamiento de uno de los discípulos, de los apóstoles, todavía en entrenamiento, todavía no estaban listos. Y todavía no sabían quién era él. Ya comían con él, ya lo escuchaban, ya veían lo que hacía. Y aún así preguntan, ¿quién es este? El mar, el viento, ¿le hace caso? ¿Le obedece? ¿Quién es este? No sabían quién era todavía. Creían muchos en ese tiempo que era el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Muchos creían también que era Juan el Bautista, que no había muerto o que quizás había reencarnado. Porque en el judaísmo, en todo momento, en toda su historia, en todo tiempo, siempre tienen ese patrón repetitivo. Crean su propio culto, su propio conocimiento. Lo hicieron cuando Moisés estaba en el monte Horeb, ¿verdad? Hicieron el becerro de oro. Siglos después, ¿qué hicieron? El Talmud. Dios les entregó el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento y no les bastó, crearon el Talmud con la autojustificación de que es necesario más texto para explicar el Antiguo Testamento. Llegó Cristo, les entregó el Nuevo Testamento en carne propia. Él mismo era el contexto, él mismo era la palabra, él mismo es el Evangelio. Y siguieron con el Talmud. Y luego ya existe la cábala, el cabalismo, y distintas corrientes, denominaciones y sectas judías. Siempre, siempre, siempre creando sus propios textos. ¿Quién? El pueblo de Israel. Y no, Jesús no es Elías, ni Jeremías, ni Isaías, ni Juan el Bautista, ¿no? Era el mismo Señor. En Mateo 8 dudan, no saben quién era todavía. Y hasta cierto punto es entendible, ¿no? Y siempre te he dicho lo mismo. No te creas superior, evítate esos comentarios de que, ay, qué tontos, no sabían quién era Jesús.
Hasta este día, jueves 14 de agosto del 2025, tú tampoco sabes quién es Jesús. Un día andas de chamán allá en Tulum y otro día ya te regeneras y vas a la congregación judio-cristiana protestante de tu casa. Un día andas defendiendo la literatura, el legado de Carlos Castaneda, y al otro ya te metes al seminario reformado en Colombia, que por cierto, este año perdió a uno de sus más grandes representantes, no físicamente, no murió. Steve Lawson cayó en adulterio, pero es algo que ya había sucedido desde hace tiempo, o sea, no fue reciente, no fue reciente. Si Dios indaga en nuestro corazón la importancia de hablarle humildemente, claramente a Dios, ¿qué encontrará en tu corazón? ¿Qué encontrará en mi corazón? Tú me escuchas hablar y continuando con el ministerio, pero yo mismo lo he dicho en mi corazón, hay cosas y es parte de lo que le cuesta al borrego evangélico de este tiempo entender. Cristo es el proceso, con todo y todo siendo pecador, teniendo este tipo de pruebas de pensamientos, la relación conflictiva con mi figura paterna, el regreso a Chihuahua, la aceptación que se está llevando a cabo para continuar a través de este proceso de Jacques Lacan llamado la síntome, el servirte de la figura paterna para dejar las cosas en paz y continuar. No es algo que me escandalice, pero Dios sabe, ¿sí? Lo que hay en nuestro corazón. Es ofensivo el semblante, la oración del promedio congregante del sistema religioso protestante, judio-cristiano, de la iglesia de la esquina, de ayer y hoy, de allá y aquí, la evangélica y otras denominaciones, incluyendo la bautista, de todas la peor. Es ofensiva su santurronería, es ofensivo, ¿sí? El cristiano reformado que con Biblia en mano se toma su caguama, su cerveza, su tarro, como Charles Spurgeon fumando tabaco, ridículos, infelices. Si esas cosas son santos, entonces Eduardo Tejeda es más santo que ellos. Es pulcro, es limpio, y eso que Eduardo Tejeda tiene gran pecado. Jesús es el Señor. Compré un café orgánico y no voy a decir el nombre porque no le voy a hacer publicidad. ¿Cómo crees? Hay cosas que salen en los videos o yo he hablado de marcas, pero son cosas específicas que siento yo que tienen una relación con el ministerio y con el evangelio. A lo mejor no ahorita, pero futuramente sí. Y no le voy a hacer publicidad a algo que apenas estoy descubriendo, quizás después. Y eso no significa que toda empresa que sea cristiana pues va a estar aquí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Que las tostadas fulanito, que porque el dueño es cristiano, que los pollos de Juanito, ¿verdad? Que porque el dueño es cristiano. Ay, su testimonio. Pues qué bueno, esa es su historia, ¿sí? La intención de Evangelio Público es la secularización, entonces va muy enfocada al sector gentil, al sector secular. Y muchas marcas cristianas quizás aquí no van a estar, a menos de que simpaticen, empaticen y sean alienadas a este pensamiento y a este movimiento y a este ministerio. Y muchos de ellos, muchos de ustedes no quieren, así de fácil. Entonces, por esa razón sus marcas pues, no van a estar aquí. Creo yo, ¿verdad? Que a muchos nos falta todavía entender quién es Dios a detalle. Creo yo que por muy bonito y bien que hablemos, nos falta mucho por aprender acerca de Dios. Pero de eso se ha tratado este contexto, este camino, de continuar a pesar del bajo público, a pesar de no ser popular, a pesar de que mucha gente no le interese, a mi propia familia no le interesa lo que yo digo. Entonces, no es algo que me moleste, no es algo que me ofenda. Es de muchas familias la realidad. Pero este ministerio, este proyecto le pertenece a Dios, no a mí. Por eso, cada vez que hablo, me abandono. ¿Y qué es abandonarse? Sobreponerse al no deseo de no hablar, de continuar cuando uno mismo está pensando qué sentido tiene todo esto. Es Dios, esa es la señal de que es el Espíritu Santo administrando, gestionando este ministerio y no yo. Eso es menguo yo para que Cristo crezca. Como ya es bien sabido, ¿verdad? Dios es un Padre amoroso y se hace cargo de sus hijos. Se hace cargo de sus hijos.
No sé cuál sea tu problema, tu conflicto, no sé cuál sea tu historia, pero sea cual sea, Jesús es el Cristo. El hecho de que peques, el hecho de que estés en prueba, el hecho de que dudes, el hecho de que no hayas orado, el hecho de que no ayunes, el hecho de que a veces te traicionan los ojos, el pensamiento, el corazón, las cosas de la juventud, la lujuria, las pasiones desordenadas, el hecho de que no hagas ejercicio, ¿sí? El hecho de que estés fuera de la cárcel o dentro de la cárcel. El parámetro, el estándar es el mismo. Arrepiéntete, arrepiéntete. En específico, la gente con trastornos mentales, escúchame, el trastorno mental, el que sea, los más comunes que tengo anotados aquí: ansiedad, depresión mayor, obsesivo compulsivo, postraumático, el TDAH, la bipolaridad, ¿verdad? La esquizofrenia, los trastornos del sueño, el insomnio, la narcolepsia, los trastornos de personalidad, las adicciones y todo lo relacionado, incluso lo que dice este manual de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud, el DM5 creo que se llama, o D5M, no recuerdo, disculpen. Estoy en proceso de adquirirlo, no cuesta 50 pesos, cuesta aquí en Chihuahua casi 3,000. Y eh, no lo he revisado en PDF, entonces apenas es algo que estoy descubriendo. Como cada libro que llega a mi vida, ¿verdad? De parte de Dios, el Eterno, que si es un libro que te acerca a Dios, de la figura de Cristo, entonces en tu camino apareció de parte de Dios, sea la Biblia o no, ¿eh? Incluso si son libros seculares. En algunos casos Dios te revela conocimiento de ocultismo para atacarlo. Es tiempo prudente y correcto de que dejes de escuchar al mediocre de tu pastor. ¿Por qué mediocre? Porque hay gente superdotada, calificada, magnífica, inteligente, con intuición, con potencial, instrumentos del Dios omnipotente, talentos desperdiciados que se están estancando en la congregación. Y en muchos casos el pastor no quiere que alguien más brille más que él y su familia. ¿Quién les dijo a estos desgraciados que ese es el orden? ¿Acaso tú ves que el hijo de Jesús Adrián Romero es pastor? Que por cierto anda blasfemando y ya desde hace muchos años, ¿no? Creo que hizo un grupo de rock y se hizo como el filósofo y lee mucho de Nietzsche, nihilismo y cosas así. Que haya él y su vida, ¿no? Pero lo que trato de comunicar con Jesús Adrián Romero y el tema de su hijo es que pues, Jesús Adrián Romero es cantante y pastor, ¿no? Y su hijo no, o sea, no porque el papá sea pastor, el hijo va a ser pastor. No es así como funciona el mundo. Tiene que haber una garantización de generaciones, como Dios la promete en el libro de Isaías. No faltará mi palabra de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Cuando Dios te diga eso, entonces sí habrá una sucesión efectiva del conocimiento de Dios, del sacerdocio, de la autoridad, del manto, del ministerio a tus hijos y descendientes. Mientras no suceda eso, ¿qué te hace pensar que el orden es el que tú dices? Muchos ministerios los lideran pastores envidiosos, ¿verdad? Que no quieren que nadie más brille que ellos. No quieren otros hablando, no quieren otro conocimiento, porque muchos de ellos, educativamente, incluso haciendo a un lado los títulos universitarios y la educación escolar o escolarizada, ¿verdad? Académica, sin tocar ese tema, muchos de ellos no leen. No leen. Ahora, cualquier persona prudente y humilde sobre todo lo va a reconocer, pero va a corregir también. No leo, bueno, entonces comienzo a leer, ¿verdad? Y además tomo clases de lectura. No tengo para el curso de lectura, que últimamente me aparece mucha publicidad de cursos de lectura, quizás tome uno. Y siento que ya lo requiero. Siento que ya lo requiero. Yo me considero jovial, pero ya mi cuerpo me está mostrando no tanto eso. Voy a cumplir 40 años este año. Entonces, quizás se requiere un cursito para lectura, comprensión. Cualquier persona humilde, con el corazón correcto, y mayormente siendo pastor o predicador, va a reconocer su falta, su error, su oportunidad, su área de oportunidad o de mejora continua, y va a corregir, va a tomar un curso. Ellos no lo hacen. ¿Qué hacen? Censuran a la iglesia. ¿Qué hacen? Ponen a sus hijos. ¿Qué hacen? Ponen a sus primos. Gente que pueden controlar
para a ellos no opacar. Eso es lo que hacen. Entonces, es tiempo de que dejes de escuchar a ese infeliz de tu pastor. Desde hace mucho tiempo, Dios te ha dicho que tienes talentos, capacidades, coeficiente, potencial, y tú no haces caso y se entiende que es por la opresión emocional, el abuso reactivo que se realiza en la iglesia, la manipulación, la coercitividad que se lleva a cabo en la religiosidad de muchas organizaciones. Es entendible, pero tienes que hacer algo al respecto. Si sientes esa incomodidad, es intuición y es Dios diciéndote, vete de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Entiendo que todos los procesos requieren de humildad. Entiendo que hay veces que tienes que experimentar experiencias, situaciones con personas, ¿verdad? Que a lo mejor no son agradables y van a herir tu ego y van a probar tu paciencia. Entiendo esa parte, pero si ya intuyes algo más, es la voz de Dios diciéndote, vete de aquí. Porque hasta que no seas llevado, ¿verdad?, a un campo de concentración o estés en una prisión, eres una persona libre. Hasta que no sea limitada tu libertad como civil, como persona, entonces no tienes en ningún lugar por qué tolerar abusos, humillaciones, golpes. Hay iglesias cristianas donde a la gente que se encierra con el pastor a presenciar, a realizar liberaciones demoníacas, los golpean. Está el jodido endemoniado siendo golpeado por el falso apóstol, infeliz, malnacido, y los demás hermanos también lo madrean, lo someten, lo doblan, y todavía el falso apóstol, el pastor ese desgraciado, dice que son los ángeles del Señor cuidándolo. Ay, no, no puede ser. Hasta que tú no estés en un campo de concentración o en una cárcel, eres libre, pero a lo mejor estás cautivo, cautiva, y dependes emocionalmente de esa organización. Sal de ahí lo más rápido que puedas, porque en el caso de la secta despreciable de la luz del mundo de Guadalajara, de los Joaquín, cuyo falso apóstol actual está en California en una prisión, y no te extrañe que salga. Sus abogados están haciendo todo lo que pueden. La organización está invirtiendo mucho dinero en reducir la condena, en el proceso legal de ese desgraciado. Entonces, yo intuyo y vete preparando que a lo mejor sale. Y tú sabes que esa gente no es amigable. Y hasta donde yo sé, el evangelio es muy grande, pero no ellos. Entonces, no creo yo que, y en algún momento lo dije, confrontando la hipocresía de la comunidad de la luz del mundo, exagerando el juicio que le corresponde a Dios únicamente y a las autoridades, y tomando eso para justificar sus pecados. No creo que suceda una regeneración en ese fulano y creo que va a salir con aires de venganza y decidido a ajustar cuentas con mucha gente. De todas maneras, ya Dios lo va a estar esperando para que también, como decimos en México, le mida el agua a los tamales. Porque esa gente no es santa, no es de Dios, o sea, no tiene nada que ver con misericordia ni respeto por la vida. Es una secta maldita y coercitiva. O sea, la gente de ahí sale bien maleada. Todavía fuera de la secta, la gente tiene sus conflictos, sus traumas, sus luchas. Y lo peor de todo es que no lo reconocen y no buscan ayuda. Ni psicológicamente, ni psiquiátricamente, ni en desarrollo humano, ni neuróticos anónimos, ni alcohólicos anónimos. No buscan ayuda y van cargando sus traumas, sus heridas, pensando que por salir de la secta ya son libres. Y no es así. Salieron de la secta, pero ellos no salieron de la secta. En el caso de la gente de la luz del mundo, pues cuánta gente ha salido lastimada, herida, violada, apuñalada, humillada, desacreditada, exhibida. ¿Por qué? Porque en su momento Dios, que es un Dios de amor y misericordioso, como todo el mundo dice, y como dice la Biblia, y como muchos estamos en proceso de aprender, habla a través de la intuición, el corazón, señales, vete de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Pero no hay peligro más grande que la cautividad religiosa. Cuando crees que la persona que te habla, ¿verdad?, es más santa, infalible, que no se equivoca, que todo lo que dice viene de Dios. No es así, hermano. No es así por el amor de Dios. No es así por el amor de Cristo, por el amor, por los clavos de Cristo. No es así por Judas en el infierno, por el holocausto judío, por el amor de Dios todopoderoso, por su justicia divina. No es así. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, tienes que dudar.
hasta de Eduardo y de Evangelio Público. Tienes que dudar. Ve a la Escritura y ve a los frutos de arrepentimiento, producto de la oración. Ve a los procesos. Ahí te darás cuenta en los contextos si está Dios o no en eso, en esa situación, en ese camino, en ese desierto. ¿Qué no lees la Biblia? ¿Qué no hablan ustedes? ¿Qué no dicen ustedes que conocen la Biblia para todo? Muchas veces la Biblia es experimental. Yo actualmente estoy experimentando Malaquías 4:6 y esta parte donde Jesús dice que vino a traer espada y no paz, a poner al hijo contra el padre. Ah, bueno, yo estoy experimentando eso y también estoy experimentando, ¿verdad? Cómo es que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Yo sé lo que es eso, tú lo sabes. Es que no conocen la Biblia. Creen que por ir a un seminario reformado, a un seminario bautista, ya conocen la Biblia. Estás bien equivocado, bien equivocada. De mí duda lo que quieras, ¿verdad? Y tengo que aceptarlo. Y ya decidiré yo si demostrarte o no las cosas o darle importancia a tu opinión de mí. Pero no dudes del Evangelio, de la palabra. Por lo que te acabo de decir, que Eduardo y Evangelio Público están experimentando versículos bíblicos relacionados con paternidad actualmente. Por esa razón, Evangelio Público es confiable. Dios está en esto. De mí como hombre, bueno, si no fuera por el temor de Dios, quién sabe dónde estaría. Pero tienes derecho a dudar del predicador, del evangelista, del profeta. Tienes derecho. Y qué bueno, aplícalo también en la iglesia, aplícalo en la secta. Viendo por la ventana, el día nublado, ¿verdad? Lloviznando, y la tonalidad gris en el ambiente y el viento fresco que está sucediendo, ¿verdad? Puedo casi asegurar que el invierno que se aproxima va a ser muy intenso. Va a ser mucho frío este año quizás aquí, lo cual es bueno. No he experimentado clima frío desde Portugal. Entonces, tengo ganas de vivir, de sentir, de experimentar clima frío, lo cual me recuerda, me recuerda que estoy vivo. En el tema de los trastornos mentales, de lo que estaba hablando hace un momento, es importante saber que en el caso de que si blasfemaste o has blasfemado a Dios, te recomiendo que te arrepientas, que establezcas una conversación con Dios y le hagas saber que te arrepientes de lo que dijiste. Y ese parámetro nos compromete a todos a buscar la paz y aplicar ese mismo método de confesión con padres, amigos, hermanos conocidos y lejanos para ponerse a cuentas con los hombres, no solamente con Dios, tiene que haber un trabajo completo, porque Dios así lo manda. Si cruzaste los linderos, si pronunciaste las palabras que no debías pronunciar, retando al Dios eterno, tarde o temprano, aunque Dios no lo desea y aunque no es su deseo, lo prometió en su palabra, la Biblia, que puedes blasfemar al Padre, a Dios, puedes blasfemar a Jesús, mas si blasfemaste al Espíritu Santo es una situación ya muy aislada y especial, específica. Requiere detalles del contexto y de todo lo relacionado con eso. Si alguna vez blasfemaste al Espíritu Santo, llámame, contáctame. El número de WhatsApp está en el canal de YouTube y puedes llamarme al 614-304-1784 por WhatsApp o por llamada. Si no te contesto la llamada, un WhatsApp, avísame cuándo podemos hablar. Si tú o alguien que conoces blasfemó el Espíritu Santo, necesitamos conversar. La Biblia dice que esto no tiene perdón, pero en situaciones aisladas hay una opción para ti o para la persona que blasfemó el Espíritu Santo. Yo te la hago saber, con gusto te la comparto. La blasfemia es perdonada al Padre y al Hijo, a Dios y a Jesús, pero la consecuencia no. Tarde o temprano vas a experimentar en carne propia tu cosecha. Tarde o temprano así va a ser. Dios perdona la blasfemia, pero su consecuencia sigue su curso.
la ley de la siembra y la cosecha, la ley del karma, como se dice en contextos orientales, en budismo, hinduismo. Eso es libre albedrío y eso es justicia, ¿que no? Eso es justicia. Y coloquialmente, popularmente hablamos mucho de eso. Eso es justicia. Entonces, Dios te perdona, claro que sí, pero te va a llegar el pago por tu blasfemia. Arrepiéntete antes de que eso suceda. Porque es muy dado que las sensaciones y los pensamientos en casi todos los trastornos de índole mental son muy intensos. La persona tiene un estancamiento energético muy difícil de canalizar y mucha gente no se retiene, no frena la lengua. Las enfermedades más allá de lo mental, ¿verdad? Físicas, externas al cuerpo o internas al cuerpo, interiores. El cuerpo mismo está hablando y está manifestando el malestar. Pero en el tema mental es más difícil porque sucede en la psique, y parte del cerebro. Entonces es más difícil de canalizar y sucede un estancamiento en el ser. Y mucha gente da lugar a la blasfemia. Nunca creyeron en Dios, nunca buscaron de Dios, nunca se encargaron de conocer de Dios, pero en el padecimiento se acuerdan y le reclaman. Dios es bueno y quiere sanarte, quiere salvarte, quiere perdonarte, pero arrepiéntete. Y tienes que cambiar tu actitud y tu tono, tus palabras hacia Él, como todo el libro sagrado, ¿sí? La Biblia es el único, ¿sí? Todos los libros sagrados te hablan de espiritualidad y religión y de una figura suprema. La Biblia te habla de la verdadera. Ve directo a la Biblia, los demás consérvalos para estudio o investigación, pero la Biblia es el libro de libros, punto. Tienes un gran recurso en la vida que es el estoicismo y puedes usarlo para diagnosticarte. Sabiendo tú el problema, ¿sí? Adquiriendo control de lo que puedes controlar, puedes tú delegarle a Dios lo que no puedes controlar, lo que está más allá de tu virtud, de tu razón, y Él te lo retribuirá, te lo multiplicará. Puedes aplicar la metafísica espiritual de Neville Goddard, Joseph Murphy, Louis Hay, Bob Proctor, Eckhart Tolle, Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza y los que me falten, habidos y por haber. Puedes aplicar, utilizar metafísica espiritual para planear un encuentro con Dios y no solamente dinero, éxito y sexo, viajes. Puedes usar lo metafísico para visualizar, planear, atraer, provocar un encuentro con Dios, arrepentimiento, regeneración, sabiduría, intuición, perdón de tus pecados. Tómate unas semanas, unos meses para eso. No lo pospongas. ¿Cómo quieres tú recibir dinero, manifestar dinero antes de tener dominio propio o aprender administración financiera? Muchas veces sucede en la vida. Por eso hasta este día no tienes ese dinero ya. Por eso lo perdiste. Porque pediste antes de estar preparado para recibirlo. Si tú pides, la Biblia dice se te dará, pero encárgate de que cuando pidas y recibas estés preparado para manejarlo y no lo pierdas rápidamente, espontáneamente. Ahí están los recursos, ahí están las posibilidades. Jesús es el Señor, pero pide bien. El Nuevo Testamento dice que muchos piden conforme a sus pasiones, desordenadas, conforme a sus concupiscencias. Pide bien, pide prudentemente, pide congruentemente, pide sabiamente y recibirás en su momento, tiempo y forma. El día de ayer me llegaron 2 libros. Uno es de Theodor Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Lo compré solamente por un artículo relacionado con las masas. La industria cultural, ilustración como engaño de masas. Y lo compré únicamente porque hay una parte donde habla acerca de la música estandarizada. ¿Cómo llegó este término a mí? Llegó hace un par de semanas, cuando falleció este difunto cantante John Michael Osborne, Ozzy Osbourne. Recuerdo haber leído un fragmento de Teodoro hace algunos años que hablaba de la música estandarizada, pero lo había leído yo en Escritos Musicales 5.
Y no tenía el libro, sino que en internet encontré un PDF y venía un fragmento de Escritos Musicales 5 que habla de la música estandarizada desde una perspectiva filosófica y analítica, ¿verdad? No tan compleja, creo yo que es un autor accesible, pero tiene su nivel de dificultad para entender. Y apareció nuevamente en mi mente, se quedó ahí en el subconsciente, este término de música estandarizada. Desde una perspectiva no espiritual, no religiosa, la música genera un comportamiento en las masas, en las personas. Theodor Adorno escribió acerca de eso. Voy a estar leyendo de eso y hablando de eso en este tiempo junto con otras cosas. También, y esto del comportamiento tiene que ver con propósitos, con mercadotecnia, con ventas, con compra, con cosas similares. Por eso, junto con la música, las altas esferas del mundo se encargan de destinar recursos y métodos para el control masivo. Si tú no sabes esto, si no estás investigando, si no estás pensando en esto, entonces eres un borrego. ¿Cuántos borregos hay que se creen radicales y son parte del rebaño? El segundo libro que me llegó también es de William Richards, Conocimiento Sagrado, y habla acerca de experiencias religiosas y psicodélicos. Hay toda una documentación de casos y el autor también añade su perspectiva y otros conocimientos al respecto. William Richards dice en la contraportada de este libro, perdón, no, James Fadiman escribió para la contraportada de William Richards, Psicodélicos y Experiencia Religiosa, la siguiente frase: por esta frase yo compré el libro. Una obra que se convertirá en lectura obligada para cualquier persona seriamente interesada en la experiencia religiosa o en la investigación psicodélica. Entonces, ¿esto está relacionado con el Evangelio? ¿Cuánta gente cristiana? Y hay gente que está promoviendo a Jesús y divulgando conocimiento de Dios, mezclándola con la experiencia psicodélica y el consumo recreativo, experimental, vacacional, terapéutico de la marihuana y otras sustancias, ¿no? Como el sapo. Tulum, Quintana Roo, pues, es un paraíso para la gente que va en busca de esas experiencias. Entonces, habla este libro acerca de visiones que ha tenido gente usando algunas sustancias, desde la marihuana hasta el sapo, y lo relaciona con lo místico, con lo religioso. Entonces, no es que yo esté divulgando o romantizando el uso de sustancias naturales, o en el caso de alteraciones químicas como el fentanilo, ¿verdad? Qué horrible droga. Es increíble ver a la gente en esos estados, ¿sí? Y es cuando tiene que haber como un equilibrio entre qué alcances puede haber, qué beneficios puede haber en plantas o componentes, ¿verdad? Que tenemos en la naturaleza, con los beneficios de la salud, el progreso médico y lo moral. Y lo moral. Toda la farmacéutica es droga, obviamente, y personajes como Frank Suárez y otros tantos que no recuerdo, que ya no están en este plano terrenal, hablaron de eso. ¿Sí? La industria farmacéutica sabe las curas, sabe los procesos, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay todo un negocio de por medio. Estos dos libros me llegaron el día de hoy. Libros buenos que contribuyen, aunque todavía sigo pensando que venir a Chihuahua fue en parte un error. Adquirir y descubrir estos libros aquí, que aparezcan en mi pensamiento después de haber estado en mi subconsciente por algún tiempo, me animan a creer que ha valido la pena a Chihuahua, Chihuahua, yo volver. Jesús es el Señor. Evangelio público. Todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda.